¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Ya estamos con el pulso de la tarde a las 5 de la tarde con 30 minutos en punto y en esta oportunidad en conexión con todas las radios del norte de nuestro país, desde Coquimbo hasta Tocopilla. Un saludo para toda la gente de Antofagasta, Calama, Tocopilla, Sierra Gorda, Coquimbo, La Serena, Freirina, Vallenar, todo el norte de nuestro país, Copiapó, Calama. A todo nuestro gente del norte los estamos saludando porque se conectan con el pulso de la tarde, 5:30. Este programa que va en forma diaria, en conjunto con el abogado y amigo Marcelo Catalán, y que trata el tema del día, la historia del día o al mismo tiempo la contingencia o lo que está primando en las redes sociales. En esta oportunidad estamos hablando de la historia de la fuga del siglo y más que la historia de la fuga del siglo, la llegada esta madrugada del comandante Ramiro Mauricio Hernández Norambuena a nuestro país, extraditado desde Brasil, un tema que tiene mucho que hablar, mucho que opinar. El avión que lo trajo desde Sao Paulo arribó al grupo 10 de la FACH en el aeropuerto Arturo Merino Benítez bajo un estricto operativo de seguridad. Lo estuvimos viendo por la televisión hoy por la madrugada. Recordemos que está condenado y ya vamos a profundizar con nuestros invitados, el mismo Marcelo Catalán, para que nos hable del aspecto legal. Y el invitado de hoy, que es analista político, internacional, en fin, una larga trayectoria, Guillermo Holzman, para que nos cuente un poco lo que significa para nuestro país, lo que significa la presencia del comandante Ramiro en Chile. Hablaremos de todo un poco, de lo que significa en lo social y en lo legal la llegada de Mauricio Hernández Norambuena. Llegó esta madrugada, insistimos, recordemos que está condenado por doble cadena perpetua por el crimen del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards. El avión lo trajo desde Sao Paulo, aterrizó poco antes de las 4:30 de la madrugada en el grupo 10 de la FACH. El pulso de la tarde, comandante Ramiro en Chile. ¿A cuánto ascenderá la pena del comandante Ramiro acá en nuestro país? ¿Qué pasó en Brasil? ¿Qué significa la extradición del comandante Ramiro, de Mauricio Hernández Norambuena, exfrentista, y que tuvo una fuga de película, si no me equivoco, el año 1996, desde la cárcel de alta seguridad, con un helicóptero que fue raptado, entre comillas, se subieron ahí haciéndose pasar por turistas, llevaron a un piloto que era ex carabinero a sobrevolar la cárcel, lo apuntalaron con una pistola y le dijeron: usted se para en este punto, bajaron un canastillo y allí se subieron los exfrentistas, dejando a los tres en el Parque Brasil, me acuerdo como si fuera el día de ayer, y de allí salieron caminando y tomaron cada uno una micro, cada uno para su santo, y lograron escapar en una fuga histórica. Los saludo primero que todo a nuestro invitado Guillermo Holzman. ¿Cómo te va, Guillermo? Tantas lunas, ¿cómo te va? Tú eres parte de la Casa de Madero CL, ¿eh? ¿Cómo te va? Así es. ¿Qué tal, Álvaro? Un agrado saludarte, igualmente, Renato. Un verdadero placer poder compartir con ustedes esta tarde. Guillermo Holzman, que nos conocimos en el Termómetro, junto a Iván Núñez, chaqueta y corbata, corbata y chaqueta. Exactamente. Y bueno, nuestro amigo Marcelo Catalán. Cata, ¿cómo anda? Tira una cuñita de respecto a tu visión como abogado de cómo has visto la llegada del comandante Ramiro a nuestro país, que ha sido cubierta por todos los medios, Marcelo Catalán. Hola, Álvaro, buenas tardes. Sí, a ver, la cuñita podría ser que en realidad esto empezó a discutirse propiamente tal porque viene hace mucho tiempo atrás, en marzo, cuando vino Bolsonaro a Chile. Ahí con Piñera negocian y empieza a armarse esto, básicamente porque, de acuerdo al régimen penitenciario brasileño, Ramiro, que llevaba 17 años, y de acuerdo a eso, él podía optar ya a la libertad, a un presidio remitido. Él podía estar solamente en reclusión nocturna y había temor a que él jugara. Por eso empiezan a agilizar estos trámites ahora de extradición, porque en Brasil podía haber estado solamente preso de noche. Mira, buen punto. Vamos a ir profundizando lentamente. Don Guillermo Holzman, ¿qué significa para Chile haber extraditado a Mauricio Hernández Norambuena? ¿Cuál es su lectura inicial acerca de lo que hoy día ha sido cobertura prácticamente nacional y Trending Topic también? Vamos a, primero que nada, es recuperar a alguien que cometió delitos graves, catalogados como terrorismo en su minuto, en lo que es el secuestro de Sebastián Edwards y el atentado contra Jaime Guzmán. Posteriormente, y aún a pesar de haber sido capturado, protagoniza esa fuga espectacular de una cárcel chilena y frente a un crimen, particularmente el senador Jaime Guzmán, crimen cometido en democracia que quedaba totalmente impune y donde el comandante Ramiro, en definitiva, queda preso en Brasil, no por este delito, sino que por el secuestro de un empresario en Brasil, que es ahí donde efectivamente lo captura la policía brasileña y es ahí donde empieza a purgar su condena allá en ese país.
Y después de muchos años, después de la trifulca normal que hay en el espacio político chileno, el tema particular respecto a que era necesario que quienes estaban responsables, y estaban habidos y en este caso encarcelados, debían cumplir pena en Chile por ese crimen, en definitiva debía cumplirse, y es ahí donde cabe todo el trámite que se finaliza finalmente ahora con la reunión entre Bolsonaro y Piñera y que termina en la traída a Chile del comandante Ramiro. ¿Cuántos años se mantiene él en cárcel en Sao Paulo, en Brasil? Creo que estaba en Sao Paulo, ¿no? ¿Para qué? ¿Guillermo? Digamos, por lo que, tal cual decía Renato, son 17 años, y por el tipo de delito que él tiene, él pasando ya una determinada cantidad de años, dado de que no hay cadena perpetua para el delito de secuestro en Brasil, él podía empezar a pedir medidas distintas a la cárcel de todo el día. Y eso significa, como pedir libertad condicional, y que, tal cual como él dice, significaba en la práctica una reclusión nocturna, que lo más probable no hubiese cumplido, puesto que tanto el comandante Ramiro como las otras personas que participaron en el ataque, digamos, y el asesinato de Jaime Guzmán, cuentan con cierto pedigrí dentro de lo que es la izquierda chilena de aquellos años, en la lógica, ¿no es cierto?, de la lucha que ellos estaban dando, y por lo tanto son una suerte de héroes que son relevantes para los sectores de izquierda más ultras que en aquellos años estaban impulsando este tipo de acciones. Estamos tratando el pulso de la tarde hoy día con una noticia que ha sido trending topic y también en la cadena radial de Madero en todo el norte del país, junto a Guillermo Holzman, analista político, y también Marcelo Catalán, nuestro abogado que está día a día. ¿Cuántos años de condena le esperarán al comandante Ramiro en Chile? ¿Qué proceso viene ahora? Marcelo Catalán, ¿qué se puede decir acerca de lo legal, de lo que cumplió, entre comillas, en Brasil, de lo que le espera ahora en nuestro país, de los pasos que ya van a seguir? Él quedó, creo, detenido ahora en la misma cárcel de donde escapó, ahí en la avenida Pedro Montt. Sí, en esa cárcel está detenido. Bueno, el ministro Garrosa obviamente lo va a tener que interrogar, pero el interrogatorio que viene ahora tiene que ver con la fuga, porque respecto a eso va a empezar la interrogación. Ya lo anterior está absolutamente resuelto. Cata. ¿Y qué va a pasar? Bueno, dime. Comienza ahora un proceso desde cero, tú lo estás diciendo. Por ejemplo, va a ser ahora interrogado uno por la fuga y luego por los actos cometidos, secuestro de Cristian Edwards y muerte de Jaime Guzmán. No, lo de Edwards y lo de Guzmán, eso está sentenciado. Eso está sentenciado. Lo que no está, lo que empieza ahora el otro, el de la fuga. ¿Ya? En ese va a empezar el interrogatorio del ministro Carroza ahora. Pero acuérdate que también la extradición es conforme a lo que se negoció con el gobierno brasileño, y que no se pueden aplicar de acuerdo al tratado de Mercosur que hay, que no puede tener más pena que lo que aplique el país requerido, en este caso Brasil, y allá en Brasil son 30 años máximo. Por tanto, en Chile no puede ser condenado a más de aquello. ¿Por qué se llegan a estos acuerdos? Explícale a la gente por qué se llegan a estos acuerdos. ¿Qué pasa cuando una persona es extraditada a otro país y debe ser sentenciada en su propio país donde cometió algunos delitos? Si bien es cierto, secuestró a Oliveto en Brasil, pero también aquí cometió lo que ya hemos conversado. ¿Cuál es la figura ahí? Y también, Guillermo, si tiene algo que decir, nos aporta después. Cata. Lo que pasa es que la extradición no es por lo de Oliveto, la extradición es por los delitos que comete acá, que comete en Chile, sí, por el secuestro de Edwards, por el asesinato de Jaime Guzmán. Entonces, como el delito se comete en Chile y el delito se tiene que juzgar en el lugar donde se ejecuta el delito. Correcto. Fue ejecutado en Chile, lógico es que el tribunal que conozca el asunto sean los juzgados chilenos. Correcto. Ahora, claro, él escapa y está en el extranjero. Lo detienen en el extranjero y ahí se pide que venga a Chile para ser procesado y juzgado por esos delitos cometidos acá. ¿Y por qué se habla de acuerdos con Brasil? Porque lo que pasa es que para conseguir la extradición con Brasil hay unos tratados. Hay un tratado Mercosur, ese tratado es del 2012, ¿ya? Chile-Bolivia. Bueno, aplicando ese tratado, señala que el país que esté dentro de ese tratado, que pida una extradición, no puede aplicar una pena mayor que el que aplica al país donde se encontraba el detenido, en este caso Brasil. Y como la pena máxima en Brasil son 30 años, al volver a Chile no puede cumplir una pena superior a esa. Perfecto. Guillermo, ¿algo que agregar respecto a lo que estamos conversando? Usted que maneja todo el tema. Sí, yo diría que hay cosas importantes. La primera cosa que hace posible la extradición es, primero, es que en Chile había sentencia ya definitiva respecto a la responsabilidad que le cabía a él y otras personas en el asesinato de Guzmán y secuestro de Cristian Edwards.
En consecuencia, no era necesario generar un juicio nuevo del inicio, porque ya había una sentencia establecida por la Corte Judicial de Chile. Y lo segundo es que lo que Chile estaba pidiendo es que la sentencia y el encarcelamiento lo viviese aquí en Chile, porque esa sentencia fue suspendida con la fuga que se realizó. Y por esa razón son dos cosas distintas. Por una parte, él vuelve a cumplir la sentencia que ya había sido sentenciado, pero a su vez también se abre el nuevo caso que es por la fuga. Claro, porque obviamente como se fugaron no había caso que investigar porque no había responsable de ella. O sea, como el comandante Ramiro no estaba habido para poder enfrentar los cargos. Y con todo eso se aplica lo que dice Marcelo en términos de que la suma de todos los años que él va a pasar en la cárcel no puede exceder los 30 años, porque eso es lo que está en el marco del acuerdo político y fue lo que Bolsonaro pide a la Corte Federal, a la Corte Suprema Federal en Brasil y a las instancias judiciales, y todo eso va de acuerdo a los tratados internacionales, incluido el de Mercosur, respecto a que la pena que se le puede quedar acá no puede ser distinta a la pena con la cual fue condenado en el país que está accediendo a la extradición, en este caso Brasil. Qué importante de repente los tratados internacionales, Guillermo, muchas veces uno los mira así en forma superficial, pero tienen una importancia increíble porque involucran muchas cosas al final. Exactamente, y recordemos que en el caso de Francia no quiso extraditar a otros responsables, digamos, de la muerte y asesinato de Jaime Guzmán. Y ellos hicieron, conforme el trámite francés, el gobierno puso a disposición de los tribunales los antecedentes que Chile estaba colocando, que son muy similares a los del comandante Ramiro, y que finalmente una corte especializada allá en Francia, que tiene que ver estos casos, finalmente opta porque no aprobar la extradición. Y eso fue todo un tema que, recordemos, involucró a Boric, que fue a conversar con él allá a Francia, etcétera, y que hoy día Chile se siente reparado, y probablemente los familiares de Jaime Guzmán y Cristian Edward también, y que finalmente uno de los responsables sí va a purgar condena en este país, esperando por supuesto que no se fugue. Conversando con Guillermo Holzman, analista internacional, analista político, y también Marcelo Catalán, abogado para todo el norte del país, hoy en el Pulso de la Tarde, 5:30, todos los días a través de Madero CL y toda la cadena radial de nuestro norte chileno, desde Coquimbo hasta Tocopilla. Estamos junto a B-Berry en esta jornada también. B-Berry nos acompaña como siempre en vivo y en directo, jugos naturales, 100% naturales. B-Berry a esta hora de la tarde, maravilloso, 0% azúcar. Jugos B-Berry en esta jornada del Pulso de la Tarde. ¿Cuántos años de condena le esperarán al comandante Ramiro? Marcelo Catalán, desde el aspecto legal, ¿qué nos puedes decir tú respecto al tema que estamos conversando hoy día? Ya sabemos ya que la pena no puede aumentar más allá de 30 años, según el acuerdo. Vamos conociendo partes de este rompecabezas que se comienza a generar desde hoy día con la llegada de Mauricio Hernández Norambuena a nuestro país. A ver, seguramente van a ser 27 porque se le van a considerar 3 años que estuvo detenido en Brasil. Porque ahí también hay una cosa, la hermana estaba pidiendo que se le computaran también los 17 años que estuvo preso en Brasil, que no tiene nada que ver porque eso es por el secuestro del publicista Oliveto. Claro. Entonces, eso no se puede computar. Los otros sí se pueden computar, los que estuvo él detenido por este delito, cuando estuvo acá, antes de fugarse. Ya. Y en ese sentido, ¿cuántos años arriesga de cárcel? ¿Tú dices 27 más o menos? 27. Ya, y el abogado tendrá derecho a apelar. Aquí, ¿cómo se va manejando todo esto en términos generales respecto a su defensa? Que se agreguen esos 3 años a la condena, él tiene que ser solicitado por el abogado. Y otra cosa, como este es un delito terrorista, aquí no corre la posibilidad de solicitar el indulto, que eso sí ocurriera si que fuera otro tipo de delitos. Ya. Y tú me dices va a ser juzgado también por la fuga de la cárcel. O sea, es que eso claro, porque obviamente como no estaba, era imposible juzgarlo. Pero te repito, aunque se juzgue eso, no va a poder aumentar más allá de esos años. No va a poder aumentar más allá de 30 años, en definitiva. Claro, así es, por el tratado. Guillermo. Y ese fue el acuerdo, digamos, el marco de acuerdo político que finalmente la Corte Suprema de Brasil acepta, y es la razón por la cual finalmente se autoriza el traslado del comandante Ramiro a Chile para que cumpla su condena. Ahora acá en Chile se nos va a abrir un escenario respecto a todo lo que es la responsabilidad, lo que hizo, lo que no hizo, cómo lo hizo, y probablemente en la opinión pública va a haber todo un tema en las redes sociales respecto a la responsabilidad, si debiera o no
poder no estar en la cárcel, pero ya entramos en la agenda política interna, una agenda política interna donde tenemos grupos que se niegan a llamarlo terrorista, donde tenemos grupos que piensan que es un héroe, mientras tenemos grupos que debería purgar acá justamente esa condena, y entramos ya en una agenda política que va a sumarse un poco a la agenda que el gobierno enfrenta día a día y donde muchos van a tomar obviamente posiciones a este respecto. Pero lo esencial es que finalmente el comandante Ramiro tiene la posibilidad, o nosotros tenemos la posibilidad de que cumpla su condena acá en Chile, como corresponde, y de alguna forma coopera a cerrar todo lo que es la impunidad que ha estado asociada al asesinato de Jaime Guzmán en su minuto, claro, y la responsabilidad de quienes secuestraron a Cristian Edwards. ¿Y qué repercusiones puede tener esto, Guillermo, a nivel interno, político? Tú esbozabas algo ya, pero ¿cómo lo visualizas en términos generales? Bueno, yo creo que acá, sin lugar a duda, el gobierno, los sectores de derecha van a aprovechar de fustigar al Partido Comunista y a la izquierda, básicamente respecto a las responsabilidades que tienen en todo ello. Recordemos que un diputado del Partido Comunista era parte de toda esta planificación asociada al asesinato de Jaime Guzmán, sabía de aquello, y sabía eventualmente de otras cosas, que un brazo armado dentro de la lógica del Partido Comunista que va desde de los años 80 hasta los 90, estaba totalmente decidida a mantener esa suerte de lucha armada. En consecuencia, yo diría, hay acá un tema donde la derecha va a fustigar a esta izquierda, la izquierda va a alguna forma argumentar que todo eso era dentro de un contexto distinto, incluso legítimo, se va a poder decir, y va a haber una presión sin lugar a dudas frente a los tribunales, y va a haber mucha atención respecto a cómo actúe el juez Carroza en torno a este caso, recordando que el juez Carroza es el que lleva gran parte de los juicios de derechos humanos con el sistema antiguo todavía, que es un tema de permanente discusión y debate en los tribunales y en las cortes y a nivel, por supuesto, también del Tribunal Constitucional. El histórico juez Carroza. Y esto viene a remover un poco la arena política, Guillermo, a desviar a desviar la atención, por lo menos, en hoy día Mauricio Hernández Norambuena, nada más. Es lo que se ha hablado hoy día durante todo el día. Exactamente, y eso es, bueno, es un poco el enfoque y tiene mucho que ver con la lógica chilena de que vivimos el presente y el futuro mirando al pasado. Entonces claro, digamos, empezamos a mirar y a recordar todas las cosas que se discutieron en aquel minuto, y claro, o sea, entonces para algunos quizás no fue tan malo lo que pasó, para otros sigue siendo igual de horrible, pero eso llena titulares y llena minutos, porque obviamente digamos, muchos noticieros o muchos medios de comunicación se van a aprovechar de esta circunstancia para saber lo que sucedió, lo que no sucedió, se van a enterar que su secretario de Hacienda, que ya ha dado alguna entrevista. Entonces yo diría, se arma una agenda que tiene que ver claramente con el pasado, cuando a mi modo de ver lo esencial es que finalmente esta persona que fue sentenciada por los tribunales no es que se suponga que acá haya participado, o sea, hay una sentencia definitiva y argumentada y con evidencia. Esa persona se fugó de la cárcel. Es pillada en Brasil en virtud de otro delito distinto, y después digamos, casi una década, o sea, 2 décadas, se logra la extradición para que venga a cumplir el resto de pena acá a Chile, frente a un asesinato que, recordemos que el asesinato de Jaime Guzmán es en democracia, qué sé yo, y es eso lo que efectivamente es quizás el argumento más potente, porque ya estando en democracia, cualquier tipo de ese tipo de asesinato político no tiene ningún tipo de justificación, o sea, no lo tiene nunca, pero claro, particularmente por el proceso que estaba viviendo Chile, era completamente imposible de poder aceptar. Guillermo Holzman, Marcelo Catalán, en el Pulso de la Tarde, 5 de la tarde, 48 minutos. La gente opina en nuestra plataforma. Sonia Jorquera nos escribe desde Los Vilos, dice, buen comentario. Chile vive en el pasado, dice la Sonia Alexandra Jorquera. Gracias por comentar. Sonia Rodrigo Gómez está compartiendo. Julián Castillo dice, excelentes invitados. Muy buen tema. Mi respeto a este panelista, con comentarios equilibrados y serios. Fernando Antonio Núñez también en línea. Aeros de Maipú. Loreto Escobar Figueroa está también en línea. La gente comenta, tomándole el pulso a la tarde, a las 5:30 de la tarde, 5:49. Estamos para todo el norte del país con toda la cadena radial, 11 radios, desde Coquimbo hasta Tocopilla, Calama, Sierra Gorda, muchas localidades. Muchas localidades que están por ahí. Freirina, tanta localidad. ¿Ah? ¿Cuál, Cata? Tiene para llenar, Huasco. Los loros. Los loros, Pan de Azúcar.
Pan de Azúcar, Sierra Gorda, Antofagasta, Calama, Coquimbo, Serena, Vallenar, Freirina. Bueno, en fin. Oye, yo tengo ahí en el titular historia de la fuga del siglo. Me recuerdo como si fuera ayer todo lo que acaparó todo eso, Guillermo, Cata, el escape del siglo, porque fue planificado con un año de anterioridad la fuga, en definitiva. Sí, o sea, es un escape del siglo. Eso fue planificado en el extranjero. Esa planificación fue en el extranjero y se arma acá. Y esto no es menor, porque al final del día significa que cuando hablamos de estos temas en la lógica de nuestra historia, no solamente es lo que pasa al interior de las fronteras, sino que hay redes que van más allá de los países y que tienen que ver con la importancia y relevancia que le dan a este tipo de movimientos, al hecho de que sean ellos tres los que finalmente se fugan, no son más. Claro. Hay una cierta instalación de íconos para ellos en torno a lo que hicieron, y claramente era una suerte de revancha por haber sido capturado y estar en la cárcel, y que finalmente sean todas las condiciones, pero se demoran, como tú bien dices, un año. Y para planificar significa que tienes gente dedicada, debes tener acceso a los medios, o sea, a la logística, claro. Debes tener dinero para financiarlo. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los que estaban? O sea, una cosa es que hayan llegado al helicóptero, hayan tomado al piloto, pero detrás de eso hubo gente que viajó, hubo acceso a armas, después hubo el plan de salida. O sea, habrán tomado la micro después, pero había después puntos de reuniones. Sí, y se van separados. O sea, no se van juntos cantando en la micro, mira, nos acabamos de escapar. No, cada uno se va muy peor en micros distintas, y después hay puntos de reunión para sacarlo del país. Entonces, hay una planificación completa que no es menor por la cantidad de gente que participe y los recursos que eso implica. Llamaba la atención catalana, y bueno, me complemento lo que dice Guillermo en lo anecdótico. Tú sabes que cada uno, después de juntarse ahí en el Parque Brasil, toma una micro diferente y se van en micro para luego, posteriormente, como lo dice Guillermo, volver a reunirse y planificar la salida de Chile, en definitiva, que fue una cosa que nos llamó la atención a todos, esta fuga histórica. No sé dónde estabas tú, en la Universidad Catalán, me imagino, muy joven tú. No, sí, pero acuérdate que esto fue en diciembre, ya habíamos salido de clase. Ah, ya. Pero fue en diciembre del 96. 96, sí. Diciembre del 96. Ya. Sí, ya habíamos salido. Y lo anecdótico, ¿qué rescatarías de esta fuga del siglo, en definitiva? Otra cosa también, hay un tema de preparación también, y que cárcel de alta seguridad, entre comillas. ¿Cómo se te escapa alguien de una cárcel de alta seguridad donde, por ejemplo, no tenía una malla en el patio? Claro, exactamente. ¿Y cómo llega el helicóptero a estar tan cerca, ubicarse ahí, no, Guillermo? Sí, bueno, ahí para hacer eso, ahí habían entre 3 o 5 patios o algo por el estilo. El tema es saber en qué patio iban a estar, y para eso colocan grandes bidones, qué sé yo, tarros, para indicar al piloto dónde tenía que sobrevolar o posarse en el aire para tirar el canastillo famoso. Después viene toda yo mismo después lo cuentan, hay varios reportajes al respecto, cómo iban de un lado para otro, qué sé yo, y todo lo que significaba salir. Yo no soy piloto de helicóptero, pero conversando con varios de ellos me dicen que no es fácil andar con un canastillo colgando. O sea, es decir, al helicóptero le afecta la estabilidad. La aerodinámica. Entonces, bueno, la cosa es que el piloto de helicóptero además era piloto de carabinero y era con bastante experiencia por lo demás. O sea, son pilotos que hacen rescate en la cordillera, con viento. O sea, tienen una experiencia que no resulta ser menor y que fue muy importante para estos efectos. En este minuto nos desconectamos de la cadena radial del norte porque viene otro programa. Nosotros seguimos a través del Facebook Live. Nos quedan algunos minutitos aprovechando la presencia de Guillermo Holtmann y Marcelo Catalán. Nos desconectamos de la cadena radial en el pulso de la tarde, pero seguimos aquí en vivo y en directo en el Estudio Madero en Santiago de Chile, en la comuna de Providencia. ¿Qué viene ahora? ¿Se inicia el proceso? ¿Qué pasa, señores? Guillermo Holtmann, Marcelo Catalán. A ver, yo diría que lo que viene ahora es muchas horas de televisión y cobertura de medios entre el viaje de la cárcel, al tribunal, del tribunal a la cárcel,
Y yo diría, vamos a estar muy pendientes de esto. Lamentablemente, siendo importante, cosa que no se niega, es claramente es un tema en el cual se está dando cumplimiento a lo que es la lógica de cualquiera que sea sometido a una condena que debe cumplirla. Y eso ahora se está haciendo acá en Chile respecto a algo que pasó en el pasado. Pero va a haber bastante trifulca con esto, y créeme que más de algún intento frente a los tribunales. No sé qué piensa Marcelo al respecto. Cata, ¿qué piensas tú, Marcelo Catalán? No, yo creo que lo mismo, harto móvil, harta prensa, pero esto ya está juzgado, o sea, no hay que juzgarlo, ya está la sentencia, entonces eso ya está, pero claro, harto viaje a tribunal, del tribunal a la cárcel, de la cárcel al tribunal, harto notero por ahí también entrevistando, pero más que eso, nada más que eso. Ah, ya, tribunal, cárcel, tribunal. No, y ahí va a ser importante, porque claro, probablemente cuando haga los perfiles, a la posición del juez Carroza, recordemos que él está en la quina para ser supremo. Además, entonces también Carroza va a tener que demostrar que un poco más de apertura, más transversal, porque ya está pensando, digamos, no solamente a nivel de corte de apelaciones, sino que está dando un salto mayor, que también lo hace pensar en que efectivamente lo que sucede acá, además como histórico, le puede servir de alguna plataforma. ¿Él será mantenido ahí en la cárcel de alta seguridad y en Pedro Montt? ¿No va a cambiar? Probablemente no, porque... Sigue ahí, ¿no? No, yo creo que no. Sí. Ya. Gracias, Catalán, por tu palabra. No te escucho. ¿No me escucháis bien? Bueno, esta noticia, señores, entre el rosco del Nico Gavilán y la llegada del comandante Ramiro, hoy día acapararon los medios, por lo menos. Así es. Todo el mundo feliz de que el chico se ganara más de 390 millones de pesos. No, entre esa noticia y el comandante Ramiro acapararon las primeras páginas. Guillermo Holzman, muchas gracias por haber estado con nosotros, dar tu opinión, tu punto de vista, tu sabiduría, tu sapiencia, tu experiencia. Con cuántos años ahí comentando en la primera línea del análisis político y el análisis internacional, Guille, además que eres de la casa junto a, obviamente aquí compartes micrófono con Percio Almadero, así que un abrazo para ti, Guillermo. Gracias. No, gracias Álvaro, gracias. Un abrazo también para ti, Marcelo. Un agrado. Guillermo Holzman en vivo y en directo. Y despedimos a nuestro abogado también. ¿A dónde está el Cata por ahí que aparezca en pantalla? Cata, hay que ir mejorando el micrófono también. Sigues metido en una caja y en una caja. Es que aquí es complicado. Yo creo que deberéis salir del patio de la universidad, aire libre, alumnos, alumnas, mostrar dónde estás ubicado. Estás como encerrado ahí. Estoy en una sala. Estás como el comandante Ramiro en Brasil. Encerrado, no sé. No sabe uno la exactitud. Cata, ¿algo más que agregar? ¿Algún dato sabroso? No, es eso solamente y agregar que, como decías tú, va a permanecer en la cárcel de alta seguridad, para eso fue creado, pero claro, si lo analizamos desde el punto de vista de Ramiro, él canjeó 30 años por 2 condenas a cadena perpetua. Sí, pues. Claro, exactamente. Eso en definitiva. Y con ¿Qué pasa, Guillermo? Y con la posibilidad que conforme en una década más salga con una ley, algún resquicio, algún recurso que le pueda ser aplicable. Créeme que eso no hay que descartarlo. Mira, buen dato hacia el final de Guillermo Holzman, que se mantenía ahí en línea. ¿Dónde está Guillermo, en tu casa? Sí, señor, estamos en la quinta región de Valparaíso. Muy bien, qué rico. Qué suerte la tuya ahí respirando aire puro. Frente al mar. Sí, señor. Gracias, Guillermo. Ahora sí, 5 de la tarde con 58 minutos, muy gentil. Marcelo Catalán, un abrazo. Nos estamos reencontrando mañana con el Pulso de la Tarde, Cata. Un abrazo. Chao, nos vemos. Chao. Gracias, Catalán, Marcelo. La Sonia sigue conectada. Mauricio Javier Díaz, mi madre que nuevamente está viendo el programa. Atenta a ella, ya que no la llamo por teléfono. Jorge Muñoz León se une a la transmisión. Juan L. Iglesias. Poca gente opinando hoy día en la plataforma y en el Pulso de la Tarde con un tema que ha sido transversal hoy día en los medios y cuyos despachos comenzaron, Renato, que usted dormía a esa hora de la mañana, 5 de la mañana en la televisión. Llegó 4 y algo. Mauricio Hernández Norambuena al aeropuerto Arturo Merino Benítez, al grupo 10 de la FACH, y de ahí fue trasladado en forma inmediata a la cárcel de alta seguridad en un módulo especial habilitado para él. El comandante Ramiro en esta jornada que ha sido bastante movida entre el rosco del Nico Gavilán y la llegada de Mauricio Hernández Norambuena. 6 de la tarde en punto, nos comenzamos a retirar, 6 de la tarde y 1 minuto, ha sido el Pulso de la Tarde en esta jornada. A las 7 se viene el Respirando Redes,
Hoy día entrevistamos en el Estudio Madero en vivo y en directo al gran Hans Marwitz, relator con historia, relator de aquellos. Un último saludo, Rodrigo Mata. Hola Álvaro, qué bien que estés en pantalla. Grande Rodrigo Mata Mariles. Un abrazo para ti, Mata. Rodrigo, comparte la transmisión. Estamos aquí en Madero CL, reinventándonos todos los días. Nos reencontramos a las 7, respirando redes. Gracias, Renato. Chau, chau.